Buenas tardes, somos el equipo 4 y junto a mis compañeros Juan Pablo, Adal, Sherlyn y yo, Enrique, a continuación les presentaremos un informe de caso real, el cual hablaremos acerca de las estafas y robos que se cometieron en el año 2020 por medio de Internet. Bien, los delitos cibernéticos les robaron 1.800 millones a los adultos mayores en el año 2020. Según datos del FBI, para el año 2020, las denuncias de delitos cibernéticos llegaron a un máximo histórico el año pasado, cuando las pérdidas totales sobrepasaron los 4.200 millones y las pérdidas de las personas mayores de 50 años excedieron los 1.800 millones. Las casi 792.000 denuncias de personas de todas las edades representan un aumento del 69% en comparación con el 2019. El incremento se atribuyó a que los delincuentes explotaban la pandemia del COVID-19 para su propio beneficio financiero. En el año 2020, mientras la población del país se encontraba en proteger a sus familias contra una pandemia global y ayudar a otras personas necesitadas, los delincuentes cibernéticos aprovechaban la oportunidad para beneficiarse de que dependíamos de la tecnología y perpetrar así una ola de delitos cibernéticos, dijo Paul Abed, subdirector del FBI durante 25 años y que actualmente es el segundo funcionario en rango en la agencia. Bien, en esta tabla podemos ver el rango de edades de 20 años o menos hasta 60 años o más, en los cuales podemos ver también un número de víctimas que va desde los 23.186 para los menores a 20 años, los 70.791 de 29 a 20, los 88.364 de 30 a 39, de 40 a 49, los 91.568 de 50 a 59, 85.967 víctimas y de 60 años en más de 100.000 víctimas. Siguiendo la tabla podemos ver las pérdidas en dólares en promedio por año de cada víctima. $70.000 para los menores de 20 años, de 20 a 29 más de 190.000, de 30 años en adelante $400.000 y más, de 40 años en adelante más de 700.000, de 50 años en adelante más de 800.000, llegando hasta los 60 años, el cual fue la cifra con una suma de efectivo mayor, fue de casi $1.000.000, siendo 960.000 y un poco más. Por último, vemos el promedio de pérdida de víctimas, $3.000 para los menores de 20 años, de 20 años en adelante 2.700, de 30 años en adelante 5.570, de 40 años en adelante más de $7.000, de 50 años en adelante más de 9.000 y de 60 años en adelante igualmente un poco más de $9.000. Según el reporte del FBI sobre los delitos cibernéticos del 2020, las personas mayores de 50 años sufrieron un duro golpe a causa de los delitos cibernéticos el año pasado. Aunque no todos los delincuentes revelaron su edad, las siguientes son algunas de las estadísticas clave que surgieron entre quienes la revelaron. Los más de 1.800 millones en pérdidas por fraude cibernético reportados por hombres y mujeres mayores de 50 años representan un 27% de aumento en comparación con el año anterior. Este grupo presentó 191.268 denuncias de delitos cibernéticos en el año 2020, lo cual representa un aumento interanual del 61%. La pérdida promedio en dólares para este grupo fue de 9.484, un aumento del 600% comparado con el 2019, cuando el promedio fue de $1.204. Los reportes de delitos cibernéticos incluyeron pérdidas de consumidores individuales y empresariales. Las pérdidas por estafa de correo electrónico empresarial fraudulento (BEC) continuaron siendo el tipo de estafa más costosa en el 2020. Se presentaron 19.369 denuncias con pérdidas totales aproximadamente de $1.800 millones. Estafas comunes contra los adultos mayores.
Entre las estafas que nos presentan está la estafa de pago por adelantado, fraudes de inversión, estafas con citas románticas, estafas de asistencia técnica, estafas a los abuelos, estafas de impostores, estafas de entidades benéficas, estafas de mejoras al hogar y estafas de TV y radio. México no ha promulgado una legislación específica sobre ciberseguridad, aunque se incluyó en el Código Penal Federal de una regulación sobre delitos financieros, seguridad de la información y el uso de tecnología en otros delitos como terrorismo, secuestro y narcotráfico. El 14 de abril de 2015, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial de México la implementación de 2 estándares oficiales mexicanos. NMX 27001, NYCE 2015. Tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información, requisitos que produce la disposición establecidas en la ISO IEC 27001 2013, tecnología de la información, técnica de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información y requisitos. NMX 27002, NYCE 2015, Tecnología de la Información, Técnica de Seguridad, Código de Buenas Prácticas para el Control de Seguridad de la Información que reproduce las disposiciones establecidas en la ISO IEC 27002 2013. Técnicas de Código de Prácticas para los controles de ciberseguridad de la información. En el Código Penal mexicano se regulan y penalizan una serie de ciberactividades entre las que están piratería. El Código Penal Federal establece que quien, sin autorización, modifique, destruya o cause la pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por un mecanismo de seguridad recibirá una pena de prisión de 6 meses a 2 años por la autoridad competente, así como una multa. La multa podría aplicarse en caso de que la información se utilice para beneficio propio o para un tercero. En cuestión con phishing, aquí el Código Penal Federal no proporciona ninguna definición de phishing. Sin embargo, dicho delito podría considerarse fraude. Según el Código Penal Federal, una persona comete fraude cuando maneja información mediante engaño, aprovecha errores o engaña a una persona con la intención de obtener una ganancia financiera. En tal caso, la autoridad competente impondrá una pena de prisión de 3 días a 12 años, así como una multa. Infecciones del sistema informático como malware. En el Código Penal Federal nos proporciona ninguna definición para este delito, pero sin embargo este tipo de comportamiento es similar a la piratería. Las sanciones mencionadas son aplicables en este caso. Posesión o uso de hardware, software u otra herramienta utilizada para cometer delitos cibernéticos. En este caso se establece que este delito penal como piratería se describe anteriormente por mi compañero. Siguiente. En la Ley Federal de Protección de Datos Personales, esta ley fue promulgada el 27 de enero del 2017 para establecer un marco legal para la protección de datos personales por parte de cualquier autoridad, entidad u órgano de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, partidos políticos y fondos fiduciarios y públicos que operan a nivel federal, estatal y municipal. Esta publicación en particular está destinada a abordar los problemas derivados de la protección de datos en el sector privado. También la ley exige que los controladores de los datos de la implementación de medidas de seguridad administrativas, ya sean físicas y técnicas para proteger los datos personales contra la medida, o sea, un robo o uso no autorizado, deben informar para los intereses de cualquier violación de seguridad. Dichas medidas no serán inferiores a las utilizadas por los controladores de datos para procesar su propia grupo de datos. ¿Quién nos apoya en situaciones de ciberseguridad? Tenemos a la Policía Federal,
que en la División Científica de la Policía Federal de México investiga los delitos cibernéticos nacionales, trabaja en estrecha colaboración con el CERT y ha recibido capacitación por parte de organizaciones sin ánimo de lucro y de varias organizaciones internacionales. Además, los fiscales públicos en México están a cargo de investigar las actividades cibernéticas y para resolverlas se ha creado una policía cibernética para dar seguimiento a los delitos o actividades ilegales cometidas a través de Internet. Las quejas dirigidas a la policía cibernética pueden enviarse a través de su sitio web, por teléfono o mediante una cuenta de Twitter o correo electrónico. El INAI es la autoridad federal encargada de supervisar el debido cumplimiento de la legislación de protección de datos en México y está facultada para evaluar si el incidente que originó una violación de datos fue causado por un incumplimiento o negligencia. El INAI está a cargo de garantizar a las personas el derecho de acceso a la información del gobierno público, proteger los datos personales en posesión del gobierno federal y las personas, y resolver denegaciones de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal han formulado. Para las medidas de ciberseguridad y o de protección, es llevar a cabo un mapeo de datos para identificar los datos personales que están sujetos a procesamiento y los procedimientos que involucran el procesamiento, además de establecer las publicaciones y funciones de esos oficiales involucrados en el procesamiento de información. Además, identificar riesgos y llevar a cabo una evaluación de riesgos. El implementar medidas de seguridad y llevar a cabo un análisis de brechas para verificar aquellas medidas de seguridad para las cuales la implementación aún está pendiente, además de desarrollar un plan para implementar aquellas medidas de seguridad que aún están pendientes. El implementar auditorías, realizar capacitaciones para los oficiales involucrados en el mismo procesamiento, tener un registro de los medios utilizados para almacenar la información y establecer un procedimiento para anticipar y mitigar los riesgos derivados de la implementación de nuevos productos, servicios, tecnologías y planes comerciales al procesar información. En base a las medidas de ciberseguridad y o de protección, esto nos puede brindar todavía más protección tanto a los datos personales como a los procesos que se llevan a cabo en las empresas, a medida de gobierno y hasta personal. Por eso es importante llevar a cabo una capacitación con quienes nos rodeamos y con quien debemos de compartir cierta información que puede llegar a ser confidencial. Como conclusión, es importante saber que hay autoridades que nos pueden apoyar en toda situación mediante el tema de la ciberseguridad, a pesar de que México no tiene ciertas leyes que nos pueden respaldar. Existe el apoyo de cuerpos policiales que están capacitados para ello y que nos pueden seguir proporcionando la información debida que en su momento la vamos a poder requerir. Y en conclusión, considero que como país deberíamos darle más importancia a los delitos cibernéticos, pues todos podríamos ser víctimas de uno de ellos, ya que estos vulneran nuestra información personal y se aprovechan de ellas, y podríamos así convertirnos en víctimas. Recomiendo tomar sencillas medidas de seguridad como no caer ante emails, ofertas de dudosa procedencia, entre algunas otras cosas como dar información que a desconocidos, entre otras, ya que es así como estas personas nos convierten en víctimas al vulnerar nuestra información personal y aprovecharse de ella, para así cometer delitos como el phishing, las estafas, los robos, secuestros cibernéticos y, y más cosas. Es lo que yo considero y doy término a mi conclusión. En conclusión con nuestro tema de ciberacoso en Nuevo León, nos dimos a la tarea de encontrar las estadísticas que involucran a las personas que fueron afectadas en este tema de acoso. Em, Concluimos en que las personas mayor afectadas fueron las personas de mayor edad, puesto que las personas que son de 60, 50 y más son un poco más ignorantes al tema del internet. Entonces, de ahí mismo la persona recibe alguna llamada, recibe
algún mensaje, algún correo electrónico, y al ser estas personas ignorantes a lo que acontece el Internet, tienden a ser más afectadas o más, sí, afectadas en cuestión de un ciberacoso. Es decir, que hay que poner un poco más de interés en personas mayores, ya que pues las personas menores a esos años, digámoslo así, que están más involucrados en el Internet, en las redes sociales, pueden lograr tener un poco más de conocimiento en estas situaciones. En conclusión, tenemos que el ciberacoso está aumentando de una forma muy importante aquí dentro de muchos países y que este problema, teniéndolo en cuenta, es muy importante ya que afecta alrededor de nuestras edades, a la juventud, alrededor de 16 a 25 años, pero el ciberacoso es para todos, así como la edad es pequeña hasta las edades adultas, aunque debería ser malo tener acceso a estas redes siendo un niño, así que hay que cuidar a los niños porque el ciberacoso cada vez va aumentando y son los de esta época, según consultado en nuestro artículo, los que más afectados están por estos temas, ya que son los que están viviendo esta nueva era de tecnología.